Hola con todos y todas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marjorie Pavón y en esta ocasión vamos a hablar sobre una historia muy linda de la Biblia que se trata sobre Jesús y la mujer samaritana. Para empezar, vamos a ver que en el lugar donde empieza esta historia fue la capital del Reino del Norte. Es decir, que Samaria estaba ubicada en la capital del Reino del Norte cuando Israel estaba dividido en dos partes. Esta capital del norte fue conquistada por los asirios, es decir, por un pueblo extranjero. Por lo tanto, la mezcla de judíos y extranjeros surgió una raza mixta que fueron los samaritanos y que eran muy odiados por los judíos. Ellos eran considerados como perros, como incluso menor que perros. No los querían, los judíos no lo querían a los samaritanos, sobre todo los judíos de la parte del sur, que era Judea, del reino de la parte del sur. Entonces, la mayoría de los judíos cuando iban a, digamos, cruzar Samaria, o sea, ir a otro lado, ellos evitaban a toda costa pasar por Samaria. Ellos hacían incluso caminos más largos porque no querían ni siquiera verles a los samaritanos. Pero aquí entra en escena nuestro Señor Jesucristo, debido a que Él empieza a caminar por Samaria y rompe todo paradigma y esquema racista de los judíos, ya que Él, siendo judío, pasó por Samaria y se sentó a descansar junto al pozo de Jacob, como está en el libro de Juan 4, del 4 al 6. Les voy a leer esta parte. La palabra de Dios dice: en el camino tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Hasta ahí nomás por el momento. Entonces vemos que Jesús pasó por ahí, los judíos no lo hacían y él se sentó junto al pozo porque estaba cansado de la caminata, y luego le pidió a una mujer samaritana que ella llegaba a sacar agua del pozo, y ella se sorprende que el Señor Jesús, siendo judío, le hablara y además le pidiera agua. Ella se sorprendió porque dijo, los judíos y los samaritanos no se hablan, y le dijo, ¿y tú me pides agua? Entonces veamos, esta parte está en Juan 4, 7 al 9. Dice la palabra de Dios: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer, y la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Y Jesús le contestó, si tan solo supieras del regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Es lo que le respondió el Señor Jesucristo a esta mujer samaritana. Entonces vamos a reflexionar, a analizar sobre este pasaje bíblico que es muy importante porque nos enseña el amor que Jesús tenía por la humanidad y sobre todo el interés por sus almas, para que el alma del ser humano no se pierda buscando saciar su sed en otras cosas, porque vemos que aquí la mujer samaritana incluso interpretó mal la palabra que Jesús le dio, porque le dijo que
si supieras con quién estás hablando, yo te daría de beber agua viva. Y ella pensó que le iba a dar agua física para que no tuviera que ir al pozo todos los días a sacar agua. Pero no, Jesús le estaba hablando de un agua viva, que Él es el agua viva, que cuando nosotros la tomamos para nuestra alma se sacia y jamás va a tener sed. Porque Jesús quiere que nosotros tomemos de Él completamente para que no busquemos saciar la sed que tiene nuestra alma en placeres del mundo, como es el alcohol, las drogas, el dinero, en fin, muchas cosas que el humano busca saciar su sed del alma en otras cosas. Porque recordemos que nuestro cuerpo físico necesita de tomar agua y siempre va a necesitar tomar agua. Y asimismo nuestra alma tiene mucha sed, y esa sed solamente se va a llenar con el Señor Jesucristo. Solamente cuando Él entra en nuestro corazón y Él habita y mora, hace morada en nuestro corazón, y su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es ahí cuando nuestra alma se llena totalmente y ya no necesita buscar en otros lugares lo que solamente Jesús puede ocupar, porque recordemos que nuestra esencia viene de Dios y el único que nos puede llenar es Él, nada más, nada ni nadie más. Entonces, miren, el Señor Jesucristo mostró interés en esta mujer para explicarle por medio de una parábola que Él podía darle esa agua espiritual que saciaría la sed de su alma. Porque, por tanto, como el cuerpo nos pide agua para beber cuando sentimos sed, el alma también necesita saciar su sed espiritual, como ya les dije. Pero nosotros, como seres humanos, nuestra naturaleza no tiende a buscar a Dios, tiende a buscar otras cosas. Entonces, lo que Jesús quería hacerle caer en cuenta a esta mujer es que la persona con la que ella estaba hablando en ese momento era Jesús, era el Dios viviente, y Él estaba ofreciendo el agua de vida, o sea que a Él mismo, que se relacionara con Jesús. Entonces, y esto de que nosotros no busquemos a Jesús, eso viene desde un inicio de los tiempos, viene desde que Adán y Eva pecaron y nosotros todos tuvimos esta naturaleza caída, naturaleza pecaminosa que nos separó de Dios. Siempre nosotros intentamos desde el principio buscar saciar nuestra sed espiritual en otras cosas. Por ejemplo, como el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, buscó en sus placeres en lugar de buscar al Dios viviente. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Miren lo que la palabra de Dios dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren cómo dice este versículo, que el pueblo de Dios dejó de buscar a Dios para ir por sus propios deseos, por lo que ellos querían hacer, y dejaron al Dios viviente. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Entonces, miren, al igual que el pueblo de Israel, esta mujer tomó algunas decisiones equivocadas al querer saciar su sed espiritual, y la decisión equivocada de esta mujer fue querer llenar su sed espiritual con hombres, es decir, tuvo 5 maridos y Jesús eso ya lo sabía. Entonces, Jesús quería corregir eso en ella. Y miren lo que dice en Juan 4, 16 al 18. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer.
Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, dice el Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón es que el Señor Jesús quería enseñarle a esta mujer samaritana algo que ella no podía entender, pues pensó que Jesús... Y entonces ella no podía entender lo que Jesús le quería enseñar. Incluso ella pensaba que como Jesús sabía que ella tenía 5 esposos, tuvo 5 esposos, o sea, 5 maridos. Ella pensaba que Jesús era un profeta y no era el Dios viviente. Pero después de ella ya recapacitó y ella supo quién era con el que estaba hablando, que era Jesús, el Dios viviente. Entonces, bueno, la conclusión que quiero darles, mis queridos amigos, es que el único que puede saciar nuestra sed espiritual es Jesús. El único que puede llenar nuestro corazón es Dios, nadie más. Como a esta mujer samaritana, ella tuvo un encuentro maravilloso con Dios y ella después de esto pudo regresar, o sea, pudo dejar atrás su pasado, su pecado de tener 5 hombres y empezó a seguir a Jesús. Ella tomó del agua viva para poder llenar su alma. Entonces el mensaje que les quiero dejar ahora es que nosotros todos tenemos sed espiritual, nosotros nos sentimos a veces vacíos y es ese vacío el que únicamente puede llenar Jesús, el agua viva. Entonces yo les invito ahora a que ustedes puedan abrir su corazón así como la mujer samaritana y que no tengan vergüenza de contarle a Dios todos sus pecados, sus errores, porque Él ya lo sabe. Y únicamente Él quiere que ustedes, tanto ustedes como yo, nos confesemos ante Él, nos arrepintamos por haber vivido lejos de su presencia y solamente que le escuchemos y tomemos de su agua, tomemos de Él, que ahora tenemos cerca lo que es Él, es de su palabra. Ahí está todo lo que Él quiere decirnos hoy y ahí en su palabra está todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir una vida llena de paz, llena de gozo, una vida con propósito como Dios quiere que vivamos, una vida junto a Él, para que después nosotros podamos tener, una vez recibiéndole, nosotros podamos tener la vida eterna. Porque algo muy importante que me estoy olvidando de decirles es que cuando Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana, no solamente digamos le pide agua física como Jesús le pidió a la mujer samaritana, sino que Jesús le da el agua de vida, que esa agua de vida que ella tomaría le daría vida eterna. Y eso es lo importante, mis queridos amigos. Jesús nos quiere dar vida eterna a cada uno de nosotros. Jesús quiere primero llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón. Él quiere entrar en nuestro corazón y de esa manera darnos vida eterna, porque recordemos que cuando Jesús entra en nuestro corazón, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da vida eterna. El alma vive. Entonces, en ese momento, cuando nosotros ya recibimos a Cristo, tenemos una vida con Él. Y después, al dejar este cuerpo, mis queridos amigos, eso es lo importante, porque debemos saber y tener mucho en importancia que esta vida es pasajera. No vamos a estar siempre aquí, vamos a irnos. Dios nos va a decir: hasta aquí viviste, y después vamos a irnos al lugar donde ahora elegimos ir. Si nosotros ahora decidimos abrirle nuestro corazón a Jesucristo, vamos a ir a los cielos con Él, con certeza, porque la Biblia lo dice.
pero si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lamentablemente no vamos a estar cerca de Él. Entonces, esto es el mensaje que les quería dejar, mis queridos amigos. Muchas gracias por asistir al video, lo pueden compartir para que muchas personas sean bendecidas con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.